Aunque el presidente Fernando Lugo lo desmienta, desde hace meses el fantasma del golpe acecha a Paraguay. Los rumores de un intento de golpe de Estado en Paraguay siguen cobrando fuerza y muchos líderes latinoamericanos ya expresaron su preocupación. El Partido Colorado, que dominó durante 6 décadas el poder en Paraguay, está decididamente interesado en deshacer el proyecto político que encabeza el exobispo católico Fernando Lugo, quien ganó las elecciones el 20 de abril del año pasado, rompiendo una hegemonía que parecía inmodificable. Los motivos de la oposición conservadora y de los sectores tradicionalmente más beneficiados de la sociedad paraguaya para derribar a Lugo son bastante evidentes. Paraguay figura en la lista de los países con mayor desigualdad social y económica. El sector más postergado se localiza en el área rural, donde habita el 47% de la población. De ese 47%, el 70% son pobres y el 30% restante vive en la pobreza extrema. Si se analiza la distribución de la riqueza, encontramos que el 20% más rico concentra el 62,4% de los ingresos. Cuando Lugo llegó a la presidencia, propuso un nuevo rumbo para cambiar la distribución de la riqueza. Uno de los ejes que estableció fue la reforma agraria, un programa que apunta a modificar la actual propiedad de la tierra cultivable. El 80% de la tierra fértil está en manos de solo el 2% de los empresarios del agro. La principal resistencia a este plan y otros que buscan achicar la enorme brecha abierta entre ricos y pobres vino de los partidos con representación parlamentaria. El plan que tienen los sectores que buscan desplazar a Lugo tendría 2 caminos probables. Uno, de apariencia institucional, y otro, más propio del golpismo clásico en América Latina, la vía militar. La salida institucional, utilizando mecanismos contemplados en la Constitución paraguaya, consistiría en promover el juicio político del presidente y coloca al vice en su lugar. Federico Franco, quien no duda en mostrarse preparado para asumir el Ejecutivo, pertenece al Partido Radical Liberal Auténtico, que forma parte de la alianza que llevó a Lugo al poder, pero sus diferencias con el mandatario son insalvables desde hace mucho tiempo. La alternativa institucional fue hecha pública y apoyada por el senador Luis Alfredo Jaegli, correligionario de Franco. El legislador señaló que la iniciativa apunta a echar a Lugo en un plazo no mayor a 6 meses, para lo que debería acusarse al presidente de haber cometido delitos. El escollo que presenta esta alternativa para los conspiradores es el respaldo popular que pueda recibir Lugo en caso de un juicio político. Entrega de la comandancia del ejército paraguayo. La otra alternativa, más descabellada pero no imposible, es la utilización de las Fuerzas Armadas para sacar a Lugo del poder. Subidos al aparente éxito obtenido en Honduras por lo que parece ser un modelo neogolpista en la región, algunos sectores políticos de Paraguay no descartan esta alternativa. Así lo denunció sin pelos en la lengua el ministro del Interior, Rafael Filisola, quien afirmó que hay quienes estarían analizando una intentona de este tipo. El funcionario, que de todos modos consideró insostenible esa posibilidad, destacó que hay grupos de poder que verían con simpatía el retorno a la dictadura en Paraguay. Si bien Lugo descarta un golpe de esta naturaleza, no perdió tiempo y el 4 de noviembre de 2009 descabezó a los comandantes de las 3 armas. Pero la intención de sacar a Lugo de la presidencia de Paraguay no se basa solo en los problemas domésticos, sino en la percepción de que su gobierno vino a sumarse a un eje progresista en la región, cuyas políticas suponen una amenaza directa para los privilegiados, a los que están acostumbrados los partidos tradicionales y los grupos económicos más poderosos del subcontinente. Uno de los elementos esenciales para fortalecer la integración. El vicecanciller de Paraguay, Jorge Lara Castro, que participó de la 8ª cumbre de la Alianza Bolivariana que se desarrolló en Bolivia, hizo notar a propósito de este alineamiento de su país que en América Latina está emergiendo una pluralidad social integrada fundamentalmente por indígenas y campesinos que luchan por lograr un cambio. Por su parte, el vicepresidente Federico Franco reconoció su fuerte oposición a las relaciones bilaterales que Lugo teje con Venezuela.
Y la participación del gobierno de Fernando Lugo en la propuesta que llevan adelante Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador es, por lo tanto, el argumento central con el que cuentan sus detractores, quienes ya no parecen sentir la necesidad de ocultar sus propósitos desestabilizadores. Lo dijimos muchas veces, la llegada al gobierno de Lugo solo no hubiera llegado, necesitó llegar con uno de los partidos grandes que no estaba en el gobierno, pero que compartía el poder desde siempre. Claro. Digamos, ¿no? Porque desde el Congreso, desde aportando ministros, desde lo que fuera, los liberales auténticos estaban desde siempre. Vieron en Lugo la posibilidad de tener un candidato potable para acceder al poder. Lugo solo, repetimos, no puede. Y ayuda bastante también, algunas de sus actitudes han ayudado bastante a generar como un clima de incertidumbre en relación a lo que puede llegar a ser su futuro como gobernante. Él insiste con que no hay golpe de Estado, de hecho descabezó la cúpula militar, cambió a los militares como si eso fuera a servir cuando el problema está en la clase política, no solo en la clase militar en Paraguay. De manera que es muy incierto el futuro, por más que él desmienta que en este momento haya posibilidades de golpe, ¿no? Sí, de todas maneras, uno de los interrogantes que se plantea es que Lugo, además del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿no? Es el nombre completo, llegó de la mano de los movimientos sociales, y como movimientos sociales con los cuales empezó a tener conflicto en la gestión de gobierno. Es decir, no hay un acompañamiento firme, una base sólida, por ejemplo, como la que tiene Evo Morales en Bolivia, ¿no? Un proceso que en ese sentido dejó algunas de sus fortalezas en el camino, ¿no? Sí. Ahora, no puedo dejar de pensar en la situación en Paraguay y compararlo con Honduras, porque acá se ha hablado otra vez de golpe de Estado y nosotros vimos que la situación en Honduras provocó mucho rechazo por la intervención de los militares. Definitivamente. Si se busca una salida constitucional, como se menciona en el informe, para desplazar a Lugo sin la intervención de los militares... Pero lo anuncian mucho. Hay una nota que está dando vueltas por internet que escribió el amigo Pablo Stefanoni con Paraguay, una nueva Honduras, precisamente en donde habla de todas estas cuestiones. Cuando te digo que lo anuncian mucho... Si vos anunciás tanto, tenemos una modalidad pegada a la Constitución para quedarnos sin Lugo. O sea, estás admitiendo también que es un golpe. Sí, pero vos conversaste esto con Lagos, ¿no? Con Lagos ayer. ¿Qué te dijo Ricardo Lagos? Que precisamente las cosas cuando se hacen de acuerdo a lo que tiene que ver con las leyes de los propios países, dice, uno no tiene que reconocer ningún gobierno cuando el cambio de ese gobierno se ha hecho de acuerdo a las reglas de ese país. Y contaba, por ejemplo, cuando ocurrió en la Argentina, cuando los 5 presidentes en un mes, cuando todo deriva finalmente en el gobierno de Eduardo Duhalde, dice, yo estaba en el sur de Chile, me contó, esto no salió publicado, yo estaba en el sur de Chile cuando me avisaron y lo único que hice fue levantar el teléfono y felicitarlo a Duhalde porque era presidente de Argentina. No había dudas, no había necesidad de reconocer nada, se había hecho todo de acuerdo a la Constitución, respetando las instituciones. Aunque muchos todavía interpretan que el 19 y 20 hubo un golpe de Estado en la Argentina. Sí, pero una sucesión constitucional. Yo creo que hay algunas grandes diferencias de lo que estamos hablando, que a mí me sigue pareciendo igual que es un tema interesante, ver por qué reaccionamos tanto en la América Latina con Honduras, ¿no? Y no se reaccionó cuando se fue Lucio Gutiérrez de Ecuador, y no se reaccionó de la misma manera en otros casos, como en Bolivia. Y me parece que tiene que ver con que tanto en Ecuador como en Bolivia como en la Argentina, la gente salió a la calle a pedir que se fuera ese presidente. Tal cual. En Honduras eso no ocurrió. No. En Honduras había mucha gente que quería que se fuera a Celaya, pero no era la gente que toma las calles. Y bueno, además... Ni la gente que lo captura a Celaya y lo saca... No, por supuesto. Ahí está el tema. Digo, porque me parece que eso es una de las claves. Bueno, lo hablábamos recién, el tema... Cuando vos recién, Pedro, decías cuando introdujiste el tema Honduras. Evidentemente la participación de los militares ahí es donde te cambia todo el cuadro de situación. Sí, pero también esto otro, que es que no estaba la gente pidiendo que Celaya se vaya ya en la calle, votando con los pies, como se dice. No estaba ocurriendo eso. Ahí también tenemos grandes diferencias. Tampoco se sucede en Paraguay. No está la gente no pide masivamente que se vaya a Lugo. No. La gente en Paraguay al mismo tiempo tiene como una reacción. Muchas de las cosas que a nosotros nos sorprenden y que incluso nos alteran, no ocurre lo mismo en Paraguay. Quiero decir, cuando fue toda la cuestión escandalosa con los supuestos hijos del presidente Lugo, Paraguay no era eso un motivo para decir que Lugo renuncie ya. Y los notan supuestos. Los reconocidos también. Quiero decir, como sí podría ocurrir en otros países. Es decir, las culturas son diferentes también. Sin lugar a dudas. Ahora, que se quieren sacar de encima a Lugo, lo sabemos desde el día que asumió. Sí, creo que desde antes que asumiera, cuando vino acá y le hicimos la entrevista, sabíamos que había fuertes
poderes económicos que no querían que estuvieran. Que Lugo no es Evo Morales, que en un año desarticuló toda la oposición, también podemos sospecharlo. Quiere decir, hace un año todavía había un movimiento muy importante que quería, como dice Evo, tumbar al indio. Hoy parece que ese movimiento al menos está desarticulado. Qué muñeca la de Evo Morales. Qué muñeca, lo hablábamos la semana pasada en tu ausencia. Qué muñeca de Evo Morales. Política absoluta la de Evo Morales. Impresionante. No parece que vaya a ocurrir lo mismo con Lugo. No sabemos. Y ahí está lo que decía Raúl del tema de los movimientos sociales, que es fundamental. Lugo perdió parte del apoyo a los movimientos sociales, tal vez por no jugarse a los movimientos sociales, pero tampoco proviene de los movimientos sociales. Pero Pedro, lo que pasa es que hizo promesas que eran muy difíciles de llevar adelante una vez arribado al poder, porque hablar de reforma agraria, nos dijo acá, Lugo, me acuerdo, Paraguay no tiene ni catastro. Hablar de reforma agraria en Paraguay, cuando el partido que te está acompañando y llevando al poder está absolutamente en contra de la reforma agraria, era saber que estabas hablando de una promesa que no ibas a poder llevar adelante. Y es esa misma promesa la que sí le llevaba a él a tener el apoyo de los movimientos sociales. Totalmente. Entonces rápidamente eso se terminó. Sí, bueno, ahí hay casos de promesas que por ahí no llevas a cabo, no llevas adelante, pero por lo menos demostrás que está dando paso en ese sentido. Creo que ahí también es donde falla el proceso. Sí, probablemente tiene una personalidad en donde no muestra esa idea de me estoy jugando el todo por el todo en esto. Eso no parece que es lo que hizo Correa. Sí. A pesar de no tener movimientos sociales que lo apoyaron. Exactamente, por lo menos en algunos temas, aunque también choca con los movimientos sociales, pero